Bienvenidos a nuestro servicio en línea de este domingo 8 de mayo. Estamos muy contentos de llevarle a ustedes de la Iglesia Cristiana Visión de Fe de Guatemala a cualquier parte del mundo y a cualquier hora que puedan verla en vivo, o a los que están en vivo, con mucho cariño les saludamos. Hoy estaremos teniendo dos segmentos. El primero es un segmento de alabanza con nuestro amado hermano Juan Carlos Alvarado. Le invitamos a compartirlo con nosotros y acompañemos a nuestro hermano Juan Carlos. Luego estaremos regresando, luego que él termine su intervención, volveremos para tener una meditación en la palabra de Dios, que el tema que trataremos está en su pantalla y es expulsado. Vamos a ver de qué se trata. Lo dejo pues con el tiempo de alabanza con hermano Juan Carlos y lo espero enseguida para ver de qué se trata el expulsado. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. ¿Alguien lo puede decir con todo su corazón? Vamos, dile. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Dile. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Alguien que levante sus manos y le diga gracias. Gracias, amado Rey. Gracias, amado Rey. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí, estás aquí. Alguien adórele, alguien exáltele. Olvídate de todo lo demás. Dale a Él todo lo que tienes hoy. Dale tu corazón. Dale todo, todo, todo. Él es digno. Y Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia hoy a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, vamos, alguien dígale, el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Yeah. Levanta tu voz, Señor, yo quiero levantar mi voz. Levántale. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran
exáltale, exáltale, yeah, exáltale, yeah. Para ver tu gloria, para ver tu gloria, para ver tu gloria estoy aquí. ¿Alguien lo puede decir? Para ver tu gloria, para ver tu gloria, para ver tu gloria, yo nací. Para ver tu gloria, para ver tu gloria, para ver tu gloria, mi Señor. Gracias, Juanca. Siempre lo he dicho, es una gran alegría, una gran bendición cantar junto contigo. A veces pues yo solo tengo que cantar porque me cuesta seguir. eh, no ha sido mi don el canto. Canto, pero cuando no me oyen, ¿verdad? Muy bien. Dios te bendiga, pues, mi querido hermano, a ti y a tu amada esposa, que Dios los use donde quiera que ustedes vayan. Bueno, mis hermanos, vamos a hablar entonces esta porción, el tema expulsado, un poco drástico, un poco grotesco tal vez, pero lo saqué de aquí de la escritura y leemos en Éxodo capítulo 2, versículos 13 y subsiguientes. Leo solamente el verso 13. Oraremos y luego explicaremos el pasaje. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían y preguntó al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Oremos. Padre que estás en el cielo, he leído una porción, un versículo de tu Torá, de tu ley. Te doy gracias, Señor, porque puedo leerlo y porque milagrosamente conservaste esta revelación a lo largo de los siglos y nos llegó a nosotros hasta hoy. Gracias te doy por eso y sé que sacaremos, si tú nos guías, una lección imperecedera para nuestras vidas. Danos esa luz, Señor, para sacar algo bonito, nuevo y sobre todo eficaz para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, por supuesto el versículo se está refiriendo a Moisés. Moisés salió y se encontró con que 2 de sus hermanos hebreos estaban peleando y uno maltrataba al otro. Y entonces le hace una pregunta muy simple, le dice, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Moisés es sensibilizado, él ya vimos que en su nacimiento fue declarado como que era igual que la luz de la creación. Su ministerio que habría de realizar para los hijos de Israel era un ministerio de conciliación, de amor. Él amaría a su pueblo hasta poder dar su vida por él, por ellos. Eso lo vemos en los capítulos que tienen que ver con el becerro de oro, 30, 34, 30, 32, cuando él en el monte Sinaí, a solas con Dios, le dice que si no perdona a su pueblo, Israel, que borre su nombre del libro que ha escrito. Y no puedo decir sin correr el riesgo de blasfemar que puso al Señor contra las cuerdas, porque eso sería muy atrevido de mi parte. Pero como que Dios le dio la revelación para que lo dijera, porque le dice, déjame que destruya a este pueblo, déjame. Y si hubiera sido Moisés, hubiera pensado, y por supuesto que Moisés lo ha de haber pensado, porque él era
muy, muy elevado en su corazón, en su percepción de Dios. Haber dicho, pues si Él es Dios, yo no lo estoy sujetando, yo no lo estoy amarrando para que me diga, déjame, déjame. Entonces, dicen los sabios de Israel que eso lo tomó Moisés como una insinuación. Sígueme pidiendo, sígueme. Yo quiero perdonarlos, pero tenés que pedirme más. Y en este contexto, él le dice en las palabras que cité al principio, o los perdonas, estoy parafraseando, por supuesto, o borras mi nombre del libro que has escrito. ¿Se imagina ustedes que la palabra de Dios con una letra que faltara estaría incompleta y quizá se terminaría el mundo? ¿Qué pasaría si quitamos el nombre de Moisés? ¿Cuántas veces aparecerá? No, no tuve la peculiaridad de sacar la estadística, pero usted lo puede hacer. Y estoy seguro que aparece cientos de veces ese nombre. ¿Se imagina lo que sería un libro sin el nombre de Moisés? No. Entonces, por eso le dije que puso a Dios contra las cuerdas, pero no, es lo que Dios quería, ver esa entrega tan profunda de amor de Moisés por su pueblo para concederles el perdón, como una figura de lo que él mismo haría por la humanidad, de morir, de disminuir su honra al grado de ser colgado en un madero. Así que este Moisés que vemos en el capítulo 2, versículo 14, 13, al principio es, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Ya tiene esa sensibilidad, eso le va a acompañar toda la vida. El que fue interrogado le contesta grotescamente y abusivamente y le dice, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés había matado a un egipcio el día anterior y lo había enterrado porque estaba maltratando a un prójimo y no pudo soportar que un egipcio maltratara a un hermano de él, a un israelita. Recordemos que él vivía en el palacio de Faraón con la hija del rey y era un príncipe, pero su corazón estaba también identificado con sus hermanos hebreos. Entonces, al hacer este acto, pues lo hace a escondidas. Fue claro un error, ¿verdad? Pero no creía que se fuera a descubrir y menos tan pronto. Entonces sigue diciendo la escritura que Moisés tuvo miedo y pensó, ciertamente esto ha sido descubierto y no estaba errado. Porque cuando Faraón escuchó acerca de este hecho del egipcio muerto por Moisés, procuró matar a Moisés. Qué tremenda venganza, ¿verdad? Pero ni modo, él había matado a un egipcio y no iba a ser la ley benévola con él. Entonces procuró matar a Moisés y Moisés huyó de la presencia de Faraón, se exilió, ¿verdad? Fue al exilio forci voluntariamente. Llegó a la tierra de Madián y ahí se sentó en un pozo. Las escrituras de la Torá han sido escudriñadas, estudiadas y estudiadas, especialmente por los sabios de Israel desde los tiempos de Esdras. Se ha creado un océano de literatura, de comentarios, de explicaciones sobre cada palabra y cada pasaje de Génesis hasta Deuteronomio. Algunos de ellos son pasajes que si nosotros los leemos con una mentalidad crítica nos van a parecer exagerados, pero si los leemos con amor y para ver qué es lo que pensaban los sabios de Israel al respecto, también vamos a encontrar a veces que son demasiado favorables a los personajes bíblicos y demasiado dispensadores, pero sí dejan mucha lección, porque aquí el versículo 15
como que nos borra un lapso de unos, ¿cuánto sería? 80 años, que es la edad que Moisés tenía cuando regresa a Egipto, según consta en las Escrituras, y calculemos unos 20 años cuando él mató al egipcio, pues serían 60 años. Aquí, cuando dice, cuando el faraón oyó acerca de este hecho y procuró matar a Moisés, Moisés huyó de la presencia de faraón y habitó en la tierra de Madián. En un versículo se nos van los 80 años, porque a continuación vendrá todo el relato que nos mostrará Moisés regresando a Egipto para ser el siervo de Dios en la liberación de su pueblo. Pero esos 60 años están perdidos en la información escritural, no están. Entonces los midrashim, que son esas investigaciones, escudriñamiento que hicieron los sabios de Israel, tal vez exagerados, tal vez no se deben tomar literalmente, pero no se deben dejar de tomar. Y estos midrashim dicen que Moisés anduvo por el desierto, llegó a la nación de Cus, en la nación de Cush o de Cush. Ahí él fue un general muy exitoso y llegó a formar parte del gobierno y hubo tantas cosas ahí que al final tuvo que salir huyendo de Cush porque lo querían casar, pero Moisés estaba guardándose para no casarse con una mujer pagana y allá lo querían casar con la viuda del rey. Bueno, eh, es apasionante si usted tiene la oportunidad de ver un midrashim, invierta dinerito, busque, hay libros que se llaman El Midrash dice, y no lo tome literalmente, pero le va a dar mucha información. Entonces ahí podemos cubrir esos 60 años entre los 20 que podría haber tenido cuando salió de Egipto y los 80 cuando regresó. Entonces volvamos ya después del Midrash y veamos, ahí se sentó junto al pozo. Verso 16, el sacerdote de Madián tenía 7 hijas que fueron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero llegaron los pastores. Quiero decirle que en las escrituras antiguas, las escrituras hebreas, el pozo viene a ser un lugar muy importante. Lo fue en tiempo de Abraham para sus pactos, el pozo de Beersheba, un lugar donde vivió muchos años. Lo fue para Isaac, que se vio confrontado con el rey Abimelech en el abrir y que los siervos de Abimelech se volvieron enemigos de Isaac y cegaron los pozos. Y hay un relato ahí muy interesante, pero también lo fue en los relatos románticos de las escrituras. Por ejemplo, el siervo de Abraham, Eliezer, cuando llega a Harán, busca el pozo y ahí hace una oración y le dice a Dios que la doncella que venga y que saque y que cumpla estos requisitos y que yo le pida agua y que me dé agua y me ofrezca agua para mis camellos, ella va a ser la que yo entiendo que tú has escogido para esposa de mi Señor. Una petición muy arriesgada, pero fue respaldado. Entonces hay una cita, si no directa, pero sí indirecta, una cita de amor en ese pozo en Harán. Y así vemos más adelante con Jacob, el hijo de Isaac, que también en el pozo de Harán, cuando llega, los pastores no pueden mover la piedra. Él, al ver que llega Raquel, de quien se prenda el primer día a primera vista, mueve con su fuerza la piedra y les da de beber a las ovejas de su pariente Labán, de su tío Labán, y se presenta ante Raquel. Lo mismo encontramos aquí, que Moisés llega al pozo en Madián y ahí también ayuda a las hijas de este hombre. Dice 7 hijas, a las 7 hijas. Claro, las mujeres
muchas veces han sido abusadas por el género masculino, y en este caso no era una excepción. No podían abrevar a sus ovejas, pero cuando llegaron los pastores, las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió muy oportunamente y dio de beber a sus ovejas. Ha de haber sido un hombre 80 años, pero muy valiente, muy potente todavía. Entonces volvieron junto a su padre y el padre les pregunta extrañado, ¿por qué habéis vuelto tan temprano? Entonces le cuentan la historia, un varón egipcio. Seguramente así lo reconocieron, así va vestido Moisés. Nos libró de manos de los pastores. También nos sacó agua y dio de beber a las ovejas, respondieron ellas. Les preguntó entonces Reuel. Reuel es el futuro suegro de Moisés, el papá de su esposa. Y Reuel es muy importante en las escrituras porque por muchas razones. Primero tiene varios nombres. Aquí se le llama Reuel. En el capítulo 18 del Éxodo se le llama Itro o Jetro. Y es tan extraordinario que la porción donde se dan los 10 mandamientos en Éxodo del capítulo 19 hasta el 23 lleva su nombre, Itro. Era un sacerdote paganito que buscó adorar buscó a Dios en muchas formas y no lo encontró, pero cuando oyó hablar de la apertura del Mar Rojo, cuando oyó hablar tantas cosas, creyó en Dios y buscó a su yerno Moisés y le dio algunos consejos extraordinarios. Pero lo más asombroso es que fue honrado con que una porción de las escrituras, de las 54 porciones en que se dividieron los escritos de Moisés, lleve su nombre, Itro. Se llama Reuel aquí, pero es el mismo suegro de Moisés, Itro. Preguntó entonces el suegro de Moisés a sus hijas, ¿dónde está? Todavía no es suegro, por supuesto. ¿Por qué habéis dejado marchar a ese hombre? Y él ya se interesó en ese muchachón o en ese señor que ayudó a sus hijas, llamando para que coma. Eh, Aquí quiero decirle algo, tal vez no es trascendental, pero puede ser de cultura de la Biblia y podría hacernos entender algunas otras cosas. Y es en el sentido de que dice para que coma, dice nada más, para que coma. Pero va usted a saber, mi querido amigo, que el original dice algo más. Para que coma sería este verbo bayojal, para que coma, para que esté comiendo. Pero si vamos a hacerle honor al texto, tiene otra palabra, que es para que coma pan. Porque el pan viene a ser en la escritura el alimento por excelencia, para que coma pan. Muchas veces dice, y se levantaron a comer. Nuestras Biblias en castellano ya no dicen la palabra pan, porque los traductores pensaron que era superflua, para que se levantaron a comer. Y comer carne o con pan, se decía comer pan con mantequilla era comer pan con algún otro alimento, con lentejas era comer pan, porque ese es el alimento por excelencia en el mundo antiguo, en el mismo mundo moderno, el pan. Claro, nuestro pan hoy, ¿por qué lo evitamos tanto y lo sacamos de las dietas? Porque lamentablemente se ha manipulado y ya no es el mismo pan que comió Moisés. Ya el trigo tiene tantas manipulaciones en sus genes que ahora nos hace mucho daño. Y lo más prudente actualmente es no comer pan. Si comemos pan, nos dañaremos, ¿verdad? Pero en este tiempo ese trigo, ese pan era
integral, era pan sin aditivos, sin cambios genéticos, etcétera, etcétera. No lo habían hecho que se produjera más fácilmente. El hombre no había metido su mano en él. Por eso quería explicar que la frase llamadlo para que coma, en realidad dice llamadlo para que coma pan. Y hay una bendición que se hace en el pueblo de Dios y es la bendición por comer pan. Es muy bonito darle gracias a Dios por por agua que tomamos, porque es de Él, por el café que tomamos, por el alimento, el pollito que comemos, darle gracias a Dios porque todo vino a existir con su palabra, todo lo creo con su palabra. Entonces, una bendición principal es por comer pan, que hace surgir, y la bendición dice, bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que haces subir, que haces brotar el pan de la tierra. Muy bien, continuemos. Versículo 21 del capítulo 2 del Éxodo. Moisés aceptó vivir en casa de aquel hombre. Y claro, con el correr del tiempo, de los meses, del trabajo, aunque esos detalles no se relatan, Reuel, su suegro, le dio a Séfora por mujer a Moisés. Séfora, la conocemos como Séfora. Sus letras nos dicen que ella es Tsífora. T-S, T-Z, Tsípora. Y Tsípora viene de la palabra ave, de la palabra pollo o ave. Ese es el nombre de Séfora, Tsípora. Y también dice la escritura aquí en Éxodo 2:22, ella, bueno, se casaron y entonces ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gershom. Nosotros lo conocemos como Gerson. El nombre es Gershom, que quiere decir expulsar, sí, quiere decir extranjero, quiere decir muchas cosas, pero la forma más potente del nombre es expulsar. Por eso este tema lo denominé expulsado, porque eso es lo que sucedió con Moisés. Él fue expulsado de la sociedad egipcia, él fue expulsado de lo que él conocía, de lo que él frecuentaba. Y ese sentimiento de ser un expulsado, de ser un extranjero, pues le siguió muchos días de su vida, al grado que cuando tiene su primer hijo a los 80 y tantos años, todavía lo tiene presente y le llama Gershom. Pues dijo, y aquí está la razón, pues dijo, forastero soy en tierra ajena. Pero aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. ¿Y qué pasó? Dice el relato, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre. Como hemos explicado y como usted sabrá, la llegada a Egipto de los hijos de Jacob fue en paz por invitación del faraón, en un acto de gratitud para José, que había logrado que el país se salvara de la destrucción en un hambre terrible que sucedió. Dios le dio la habilidad a José para salvar no solo a Egipto, sino también a las naciones circunvecinas. Y por esa razón les dieron, por el hambre, ¿verdad?, que había también donde vivían los hijos de Israel, los hermanos de José, fueron invitados a vivir en Egipto y le dieron la mejor tierra. Pero eso pasó, ese tiempo pasó, murió José, murió Jacob, murieron los hermanos de José, murieron los que sabían de este acontecimiento, y cuando ya murieron empezó la persecución, y Moisés nació precisamente en lo más
terrible de la persecución cuando se estaba dando muerte a los mismos niños recién nacidos de género masculino. Los hijos de Israel gemían por esa servidumbre, clamaron. Ahora, aquí yo le quiero explicar que el verbo gemir que aparece está conjugado en una forma muy interesante. Es como, no tenemos esa forma de conjugación en los verbos castellanos porque para nosotros el verbo gemir lo podemos conjugar. Ellos gimieron, ellos están gimiendo y ellos gemirán, pero ellos gimieron es un tiempo pasado, ellos gimen es presente, ellos gemirán es futuro. Pero este verbo, este paradigma verbal hebreo llamado Bayiktol, significa que es un acto futuro convertido al pasado. Hay una letra ahí que convierte el tiempo verbal del futuro al pasado. Y entonces, ¿cómo lo podríamos explicar? Es muy difícil explicarlo. Primero se usa en la narrativa, pero también tenemos que comprender que está abarcando un lapso del futuro, del presente y del pasado. O sea, lo que está diciendo es que los hijos de Israel empezaron a gemir y eso era continuo, eso llevó un día, 2 días, 3 días, quizá un año, quizá algunos años, a causa de la servidumbre. Bueno, ¿por qué Dios no intervino pronto? Bueno, no podemos como cuestionar a Dios ni saber sus planes. Hay razones por las que no interviene pronto, por las cuales incluso hoy no se ha acabado el mundo. Por esa misma razón, porque hay planes de Dios para que sigamos existiendo, aunque haya injusticia a nuestro alrededor, no significa que la va a haber siempre, la injusticia cesará, el mal se terminará, pero mientras tanto existe y convivimos con él. Entonces los hijos de Israel en largo tiempo, por largo periodo, empezaron a gemir y a clamar. Ellos clamaban a su Dios. Y dice aquí que subió desde lo profundo de su servidumbre. Dios oyó. También aquí tenemos que aclarar que si los hijos de Israel tenían su clamor y su gemido en futuro, presente y pasado, también Dios está oyendo el futuro, el presente y el pasado. Ese lapso de clamor lo escucha Dios. Desde el primer día le dijo el ángel a Daniel que empezaste a clamar o a orar, salió el mandato para la respuesta, pero no te la pude dar porque salió un príncipe a hacerme oposición. Dios oyó Bayiktol, o sea, Dios oía, Dios oye, Dios oyó el gemido de ellos y se acordó. No porque lo haya olvidado, pero es una forma de entender que Dios, su promesa, su pacto, lo va a cumplir siempre. Y se acordaba, se acordó, se acordará, se acuerda de su pacto con Abraham, porque también aquí es un verbo Bayiktol. Y él recordó a Abraham, a Isaac y a Jacob, los antepasados de Moisés y de los israelitas en Egipto. Y miró, es decir, miraba, mira y mirará. Miró Dios a los hijos de Israel y los conoció. Los conoció, los conocía y los conocerá. Verso, aquí nos vamos a detener en el verso 25 de cómo el Señor estaba atento. Ahora ya Moisés está en Madián, está preparado para el retorno, le toca retornar y ahora lo va a hacer. ¿Quién hizo que el tiempo se diera? El gemido de los hijos de Israel puede ser que sí, el clamor puede ser que sí, pero sobre todo fue el amor sublime de Dios por su pueblo.
como lo explicamos en el caso de el perdón por el pecado del becerro de oro, que él le insinúa a Moisés que siga clamando. De igual manera aquí los hijos de Israel, esa aflicción, ese dolor tan grande, solo los obligó y los motivó a clamar más a Dios. Y Dios los vio, los conoció y los libertó. Así que le damos gracias al Señor porque podemos nosotros confiar en su mano. No nos va a dejar solos, aunque aparentemente lo estemos. Los hijos de Israel en esos 210 años de esclavitud, y dice que 80 fueron los años más severos, pues vieron su mano poderosa. Quizá nosotros no aguantaríamos 80 años de sufrimiento. Puede ser que tengamos ya algunos años, pero pidámosle a Dios que nos ayude a ver nuestra liberación prontamente. Oremos, por favor. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bondadoso con nosotros, eres bueno, Señor. Nos has bendecido tan grandemente al tener el soporte de tus mensajeros divinos, de tu oración, de tu palabra, al darnos, Señor, respuesta a todos nuestros anhelos y peticiones. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, Señor. Amén y amén. Bueno, mi querido amigo de YouTube y de Facebook, lo invito a estar con nosotros en el estudio del miércoles a la mitad de la semana y a darle un clic a nuestra plataforma y a suscribirse, y lo esperamos la próxima semana. Que Dios quede con usted y lo bendiga. Hoy más adelantito a las 10:30 tendremos nuestro servicio presencial, que también será transmitido por este medio. Hasta la vista.